Así que si ustedes se compraron patines y se le van solo para un lado, sí o sí hagan esto. Bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Julia Angelosi y en el video de hoy vamos a hacer el review de los patines celestes que me compré en el video de él, se lo dejo por acá, y que me costó muchísimo elegir. O sea, tenía mis dudas porque nunca había comprado un par de patines en internet, siempre los he visto en persona. Y bueno, quise probar, me costó bastante, pero al final los terminé eligiendo. Les voy a contar en detalle todo acerca de estos patines, por si lo tienen como opción y quieren saber de qué se trata, así que vamos a verlo completito. Y lo primero que noté en estos patines, ya hicimos la prueba y se lo voy a ir contando, pero lo primero que noté apenas me los puse es que me costaba muchísimo doblar. Entonces lo que hice fue, ahí estamos, desajustar esta suspensión. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se compran unos patines por primera vez, sí o sí tienen que desajustar las suspensiones. Si les pasa que quieren patinar derecho y los patines no se doblan, sino que van derecho o se van solos para un lado. ¿Por qué? Porque las suspensiones están tan ajustadas que el patín se va solo, entonces no tienen dominio y control de sus pies, de su filo, de sus presiones. Así que si ustedes se compraron patines y se le van solo para un lado, sí o sí hagan esto. Acá abajo en la parte de los ejes, en la mayoría de los patines, bueno, en todos, van a encontrar esta rosca grande. Esta rosca grande es la que tenemos que desajustar. Van a ubicar la llave y la van a desajustar. ¿Cuánto? Y yo les voy a decir que hagan este movimiento. 1, 2. Normalmente con eso estaría bien. Lo que ustedes tienen que sentir es que la suspensión se mueve apenas. Sucede esto. Si la suspensión se mueve apenas, es muchísimo mejor porque van a poder tener el dominio de los patines. En cambio, si no se mueve nada, hacen esto y no se les mueve nada, están muy ajustados. Veamos otro ejemplo. La idea es que la suspensión en la parte de abajo, los ejes, tengan este leve movimiento para que ustedes puedan tener más control y dominio de sus patines. Si ustedes quieren hacer este movimiento y no se les mueve nada, por ejemplo, están ahí duro, quiere decir que tienen que desaflojarlo sí o sí un poquitito para poder doblar mejor. Si no, no van a poder doblar nada de nada. Voy a intentar hacer figuras varias para que entiendan para qué se pueden usar estos patines. Como una flor se marchitó. Es una bota bastante blandita, o sea, la puedo moldar bastante. Fíjense que es muy blandita esta bota. Bastante acolchonada, para ser sincera. Y vamos a probarlo, a ver qué sucede. Algo importante a destacar es que puedo hacer esto gracias a que desaflojé las suspensiones. Empecemos con figuras. Y un calza. Hacer esto me cuesta horrores, tengo que hacer muchísima fuerza en el patín para que no se doble tanto. Y hacer esto ni les cuento. A otro lado. Vamos a probar una 2. Bueno. Imposible. No. F. No me puse los curepatines. Ay, ahora cómo la limpio. Déjenme en sus comentarios cómo limpiar gamuza, porque no lo sé. Vamos a irle pasando con la mano hasta que salga todo. Voy a intentarlo de nuevo, no me voy a dar por vencida. Siento que tengo el pie chueco. Mira. Queda re deformada la bota. Igual digamos que me quedan un poquitito grandes. Ahora voy a probar con un carrito. Y sí, se deforma bastante. Molesta un poquito porque a mí, por ejemplo, esta vuelta me clava bastante, pero zafa. Y un salto bola al traje. Vamos a probar ahora con un trompo, a ver qué tal se puede girar con estos patines. Ah, muy importante, yo cambié las ruedas. Ojo, no son las ruedas originales con las que vinieron. Son similares, yo le puse las de luces. Zafa. A ver en un pie. El tema es el control en un pie. A ver qué más podemos probar. Figuras de equilibrio, vamos con el Camelo Paloma. Bueno, fíjense que después de un rato de patinar, es como que le voy agarrando un poco el control. Un poquito más fácil que apenas me los puse. Y con esta muchísimo mejor. ¿Qué más podemos probar? ¿Qué se le ocurre? El carrito. ¡Uy! Y esto va bien porque tengo que ir derecho. ¡Pum!
Bueno, ahora vamos a probar una serie de pasos, una variedad de pasitos que se hacen tanto en artístico como en roller dance. Por ejemplo, un pivot para adelante. Bien, el pivot sirve bastante bien, lo puedo controlar bastante. Por ejemplo, si queremos hacer unos pasitos para hacer pasos, también puede ser que sirvan. Son cosas en el lugar. Por ahí lo más complicado de estos patines es cuando querés mantener la dirección estable hacia adelante. La realidad es que estos patines no los usé mucho. Prácticamente lo usé una vez para andar en la calle. Para grabar el curso de Aprender a patinar de cero de Roller Mix. No sé si lo vieron, pero bueno, hice un curso para aprender a patinar y donde enseñé obviamente estos pasitos, porque es sobre el Roller Mix. Una mezcla de patín artístico, una mezcla de roller dance. Y en ese curso estuve usando estos patines y la verdad que pude hacerlo bastante bien, porque era un espacio chiquito, no tenía que mantener por tanto tiempo el filo. Pero fíjense que una vez que lo empiezan a usar más seguido, el control es más fácil y se puede adaptar mucho mejor. ¿Qué otra cosa puedo probar? El salto de vals. Ahora el salto a vuelta entera. ¡Ojo! Se la banca. ¿Qué pasa con los saltos? Siento que salto súper bien, que caigo, pero no siento una buena amortiguación. Es como que caigo sobre cemento sin tener patines. Muy duro. No sé, capaz que tengo que cambiar las plantillas y ponerme una plantilla más acolchonada en el caso de que lo quieran usar para hacer un saltito o algo. No lo aconsejo tanto para hacer muchos saltos, porque siento que se podrían doler el tobillo, porque al no tener buen sostén, se pueden lastimar el tobillo. En conclusión, si buscan patines que sean estéticamente lindos y que además no sean muy caros, puede ser una buena opción, teniendo en cuenta varios puntos. Número 1. Son patines para hacer figuras simples o pasos de baile que no requieran un alto nivel de precisión. Número 2. Como primeros patines les va a costar empezar a patinar, ya que requieren de un poquito de dominio y equilibrio. Y número 3. No los recomiendo para hacer muchos saltos ni movimientos abruptos, porque su bota es muy blanda y si bien tiene un buen acolchonado interno, no termina de sostener por completo la zona del tobillo. Entonces, ¿para quiénes se los recomendaría? Para personas que se dediquen al patinaje artístico y quieran un par de patines secundarios para andar en la calle o hacer patinaje recreativo, ya que respecto a la relación calidad-precio están bastante bien, poseen freno con rosca, plancha de aluminio, que debería soportar mucho tiempo de uso, ruedas para andar en asfalto o en cualquier tipo de superficie. También podrían adquirirlos aquellas personas que quieran empezar a patinar de cero, pero todo esto teniendo en cuenta el material de la bota, que es muy blando. Seguro para personas que quieran hacer roller dance les sean más factibles que para aquellos que quieran hacer variedad de figuras. Por eso depende del uso que les den. Les puede durar unos 4 o 6 meses o hasta unos años, ya que en mi opinión con mucho uso se pueden comenzar a deformar bastante. Espero que este video les haya sido útil y que puedan encontrar sus patines ideales. ¡Hasta la próxima! Suscríbanse a mi canal y pónganle me gusta al video, que me ayudaría muchísimo. Nos vemos hasta el próximo video.